Telediario, con Mariuxi Mosquera. Amigos, muy buenas noches. Soy Mariuxi Mosquera y para mí es un gusto compartir con ustedes la emisión estelar de Telediario en este primer lunes de diciembre, un mes que comienza con importantes noticias, como por ejemplo la decisión del presidente Lenín Moreno de retirar las funciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña después de las acusaciones de supuestos cobros de diezmos cuando fue asambleísta. Además, ratificaciones y nuevos rostros trajo la presentación del nuevo gabinete ministerial. También, Quito, capital de los ecuatorianos, vive en todo su esplendor sus fiestas de fundación. El presidente Lenín Moreno anunció al país este lunes que liberó de sus funciones como vicepresidenta de la República a María Alejandra Vicuña con la intención de que enfrente y aclare las denuncias que pesan en su contra mientras ejerció funciones como asambleísta sobre el cobro de supuestos diezmos. La vicepresidencia de la República quedó encargada al secretario general de la presidencia, José Augusto Briones. He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña, para que pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo su derecho a una legítima defensa. Por eso la libero de sus funciones. Por la delicadeza de esas funciones las estoy encargando al secretario general José Augusto Briones. Que el tiempo y los recursos siempre estén destinados a un solo objetivo: servir a los ecuatorianos, trabajando por el bien común. Además, el presidente Lenín Moreno posesionó este lunes a 6 autoridades de gobierno. Estos cambios obedecen a la reestructuración de su equipo ministerial luego de que el jefe de Estado solicitara sus renuncias el 22 de noviembre anterior. El gabinete ministerial del presidente Lenín Moreno se renovó en parte al comenzar el último mes del año. En un acto formal desarrollado este lunes en el Palacio de Gobierno, la máxima autoridad del Estado posesionó como secretario general de Presidencia a José Augusto Briones, ministra de Turismo a Rosy Prado de Holguín, ministro de Ambiente a Marcelo Mata Guerrero, director del Centro de Inteligencia Estratégica a Marlon Brito. Designó como ministro de Educación a Milton Luna Tamayo. Hoy es el momento de luchar por la calidad de la educación, pero no una calidad de la educación cualquiera, sino una calidad de la educación que tiene por fuente a los derechos humanos. Y como secretaria nacional de gestión de la política encargada, el gobierno nombró a la actual ministra del Interior, María Paula Romo. El diálogo y el respeto a los derechos y las libertades, justamente cuando la sociedad se encontraba polarizada y enfrentada. La recuperación de las instituciones democráticas y la independencia de las funciones, cuando muchos creíamos que no sería posible. En este acto, el jefe de Estado anunció que iniciará en breve el proceso para cambiar el nombre del Ministerio del Interior al Ministerio de Gobierno, que será fusionado con la Secretaría de Gestión de la Política. Igualmente, hemos iniciado el proceso de creación de la Secretaría General de la Administración Pública, eliminando las EMPLADES, pues sus funciones pasarán a esta Secretaría General, que estará presidida por el compañero José Augusto Briones. Y por otra parte, estoy pidiendo al querido compañero Paulo Granda ser mi delegado ante el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No se descartó que en los próximos días se produzcan nuevos cambios de autoridades en el Ejecutivo. Javier Ceballos, Telediario. Y dentro de las modificaciones ministeriales en el gabinete se destaca el ingreso de 3 nuevos funcionarios. Conozcamos de quiénes se trata y cuál es su experiencia para el desarrollo de sus responsabilidades. 60 años de edad tiene el doctor en Historia de la Educación Milton Luna. Vinculado a esta área a través del Contrato Social por la Educación, Luna además es catedrático, investigador y consultor en la UNESCO. Programas como Aulas Virtuales y Educación en Pares han sido parte de su experiencia, que ahora lo convierte en el nuevo ministro de Educación. Marcelo Mata, en cambio, es desde este lunes el ministro de Ambiente. 41 años de edad tiene el nuevo funcionario, quien actualmente se encuentra estudiando una maestría en gestión ambiental.
Su experiencia laboral ha estado directamente relacionada con el manejo responsable en empresas como Repsol, Petroecuador, así como en el Ministerio de Minas y Petróleos. Finalmente, la quiteña Rosy Prado de Holguín, quien cuenta con estudios en arquitectura y lingüística, inglés, francés e italiano, ocupará el Ministerio de Turismo. Su experiencia laboral en empresas como American Airlines y TAME son su carta de presentación para llevar adelante el objetivo de convertir a nuestro país en potencia turística. Y en la tarde de hoy, el presidente Lenín Moreno también formalizó el encargo de funciones de la vicepresidencia al actual secretario general del Estado, José Augusto Briones. La Secretaría Nacional de Comunicación detalló en un comunicado las actividades de la cartera de Estado que Briones tendrá a su cargo. Entre ellas se encuentra la coordinación entre la función ejecutiva y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para continuar con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y también la presidencia del Comité de Reconstrucción y Reactivación del Empleo en las diferentes provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Y precisamente para poder profundizar el tema del cambio de gabinete y el momento político actual que se está viviendo en nuestro país, con nosotros está María Paula Romo, ministra del Gobierno o ministra del Interior, ¿cómo le debemos llamar? Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo sigo siendo ministra del Interior, pero el presidente me ha encargado la Secretaría de la Gestión de la Política en el propósito de que en los próximos meses se conviertan en una sola institución, el Ministerio de Gobierno. Durante muchos años ese era un manejo único. El Ministerio de Gobierno estaba a cargo de policía y también gobernaciones, tenencias políticas, y a través de esta representación del Ejecutivo en los distintos lugares del país estaba a cargo de la gestión de la política, de la relación entre actores políticos. Esto es lo que está en marcha. Pero por ahora soy ministra del Interior y estoy encargada de la Secretaría de la Política. Seguiré en las funciones entonces del Ministerio del Interior. ¿Y cuánto tiempo llevará tomar precisamente esta estructura del Ministerio de Gobierno? ¿Habrán despidos? Bueno, los próximos 3 meses vamos a estar dedicados a hacer esa fusión. Si es que hay lugares, si es que hay cargos que ya no se requieran precisamente para optimizar el uso de los recursos, seguramente se exactamente, pero los ministerios, ambos, tanto como el Ministerio del Interior como la Secretaría de la Gestión de la Política, tienen tareas muy delicadas encargadas, así que habrá que hacer un análisis sobre esa optimización y en los próximos meses tener ya una estructura definitiva que unifique a los 2 ministerios. Ministra, muchos ciudadanos se preguntan, al momento de que el país se enteró de que se ponía la renuncia de todo el gabinete ministerial, se hablaba de qué está pasando en el país, no está fortalecido este gobierno, qué está pasando con su equipo de trabajo, qué pasa con el equipo de trabajo del presidente, es necesario hacer ciertos cambios. Iniciamos este mes de diciembre con el anuncio, con la confirmación ya de algunos ministros, con el anuncio de nuevos ministros, algunos cambios que se daban, no esperados otros. ¿Esto qué significa? ¿Era necesario refrescar el gabinete ministerial? Bueno, yo creo que hay procesos que son normales en democracia y en la gestión del poder que no nos deben llamar la atención excesivamente. El presidente siempre está en capacidad de evaluar, de saber si un ministro o una ministra le es más útil en una cartera de Estado, si es que hay ministerios que pueden funcionar de una mejor manera, fusionándose, por ejemplo, lo que va a pasar con la Secretaría de la Administración y SEMPLADES, y también incorporando no solamente nuevas experiencias, como el presidente lo dijo esta tarde, nuevas experiencias, nuevas trayectorias al gabinete, sino también en muchos casos nuevos sectores que representan, nuevos sectores que respaldan el gobierno. Se me ocurre, para poner un ejemplo, la presencia en este momento en el gabinete de Milton Luna, el nuevo ministro de Educación. No solamente es una persona que tiene una experiencia y un conocimiento en el tema de educación, sino que representa a un sector de las organizaciones de la sociedad civil, de los académicos, de los investigadores, de la gente comprometida con la educación, que ha trabajado durante muchos años en ese tema, y entonces la incorporación de un ministro o el cambio de un ministro no solamente es su propia experiencia,
sino lo que representa y los sectores cuyas experiencias y cuya fortaleza se puede sumar a la gestión. Y de hecho, hablando de la cartera de educación, la salida de Fander Falconi se da en medio de varias discrepancias y cuestionamientos en torno al presupuesto del Estado. Esto se conversó al interior del gabinete, el presidente habló con sus ministros al respecto, ¿se han acogido precisamente estas preocupaciones del presupuesto? Permítame responderle con un comentario coloquial y que quiero que sea solamente entendido como mi comentario personal. A mí me llama mucho la atención cuando quienes han disfrutado de la farra se quejan del chuchaqui. Entonces, el ministro Falconi ha sido muy duro hablando de la reducción de los presupuestos cuando la postura del gobierno ha sido que no se va a quitar la oportunidad de un solo niño de que vaya a la escuela, pero que no podemos derrochar recursos. Estamos en un momento en donde la situación económica del país no permite cierto tipo de gastos, pero por supuesto, cuidando que esto no signifique que un niño menos vaya a la escuela, que un niño deje de estudiar. Esto no va a pasar, esto de ninguna manera se ha sacrificado ni se permitiría que se sacrifique, pero vamos a tener que ajustarnos todos. ¿Por qué? Porque se derrochó el dinero, porque se hicieron gastos excesivos, porque mucho de ese dinero que hoy día nos sería muy útil en el país también se dilapidó en temas de corrupción. Entonces, no es posible en este momento sentarse a señalarle con el dedo al gobierno cuando tenemos un gobierno que está tomando las riendas del problema económico del país y que está poniendo la casa en orden. Eso es lo que yo creo sobre el manejo del presupuesto. El presidente, por supuesto, siempre conversa con sus ministros y sobre el tema de la planificación para el próximo año, recibimos todos una instrucción desde el Ministerio de Finanzas, en donde el Ministerio de Finanzas nos pedía en cierto tipo de gastos hacer una reducción y enviar esa reducción en nuestro presupuesto. Y todos estamos haciendo recortes, ajustes, sacrificios, casa adentro, por supuesto, que por cierto, también es lo que le estamos pidiendo al país. Entonces, no puede ser que le pidamos al país hacer unos sacrificios, enfrentar la situación económica actual para poder tener una situación mejor en el futuro y que casa adentro sigamos incrementando la cantidad de dinero que se prevé en el presupuesto. Ahora, a veces no se entiende de qué forma o bajo qué criterios, bajo qué parámetros se encargan estos altos cargos. El día de hoy, por ejemplo, se conocieron los nuevos rostros del gabinete ministerial, pero también fue parte del discurso un anuncio sorpresivo que dio el presidente de la República cuando dijo voy a liberar de sus funciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Esto luego de que se conozcan las denuncias sobre estos supuestos diezmos cuando ella era asambleísta. ¿Qué le parece a usted este pronunciamiento? ¿Cuál sería la postura que debería tener o seguir la que hasta hoy era la vicepresidenta de la República? Bueno, el presidente ha expresado la que es la postura del gobierno y que yo entiendo como una postura republicana y democrática. El presidente no es la función del Estado, ni es la persona autorizada para decir que alguien es culpable, pero tampoco para decir que es inocente y que no se tenga que investigar. Entonces, la primera reacción del presidente Moreno fue precisamente hacer un llamado a que las instituciones que correspondan lleven adelante cualquier investigación y sean ellas las que determinen si hay alguna responsabilidad o no en esta acusación sobre supuestas irregularidades cometidas cuando la hoy vicepresidenta era asambleísta. Entonces, la primera reacción del presidente es que las instancias encargadas del tema sean las que se pronuncien. Luego hay algunos pronunciamientos. La fiscal general del Estado abre una investigación previa y la Asamblea Nacional realiza un exhorto. Entonces, frente a estos dos pronunciamientos iniciales que no son definitivos, el presidente el día de hoy lo que ha hecho es decir, para que la vicepresidenta pueda dedicarse a su defensa, para que pueda destinar su tiempo y sus esfuerzos en la defensa, en aclarar al país estos temas, entonces voy a retirarle, ha dicho el presidente, sus responsabilidades para que ella pueda encargarse del tema de su defensa. Me parece que así hay que comprenderlo. Pero, ministra, esa no era una decisión que debió tal vez haber tomado la vicepresidenta antes de que el presidente precisamente haga este exhorto. ¿Cuál es su posición frente a este tema? ¿De qué manera se lo tomó dentro del gabinete? Mire, entiendo, esta no es una decisión pues del gabinete, son decisiones que le competen al presidente y el presidente toma sus decisiones.
pero entiendo que de manera simultánea, no sé si un poco antes o un poco después, la vicepresidenta también ha solicitado una licencia sin sueldo en la que ella expresa, lo ha comunicado al país, vi en su cuenta de Twitter esta carta, en la que ella dice, para poder dedicarme a la defensa precisamente por este caso y que la fiscal ha solicitado abrir una investigación. Entonces, creo que al final del día el mensaje es el mismo. Hay instituciones que tienen que hacer su trabajo, todos los ciudadanos estamos obligados a rendir cuentas, más todavía quienes ocupan altos cargos o ocupamos altos cargos, y para poder entregar ese esfuerzo sin descuidar las tareas del país, se le ha encargado, el presidente Moreno le ha encargado al secretario, a José Augusto Briones, las tareas que hasta el momento estaban delegadas en la vicepresidenta, de tal manera que mientras ella puede dedicar su tiempo, su energía al tema de su defensa, no se abandonen las otras tareas del gobierno. Ahora, también existen algunas voces, algunos actores políticos que dicen que se debe investigar la supuesta donación de muebles al presidente Lenín Moreno en Ginebra por parte de un empresario vinculado a Sinohydro. ¿Cree usted que realmente se puede dar paso o se debe dar paso para la transparencia, para dar respuestas a estas inquietudes, para dejar claro este tema? Mire, yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes, es lo primero que quiero decir, porque estas supuestas acusaciones, lo digo entre comillas, porque entre estas acusaciones no hay una irregularidad, no veo yo una presunción de un delito, y tampoco quien hoy se desempeña como presidente de la República, el presidente Lenín Moreno, en ese momento no era un funcionario que estaba ni a cargo de los temas de contratación pública, ni estaba ejerciendo ningún poder y ninguna responsabilidad en el país. No era ya el vicepresidente, no era todavía el presidente. Tenía un cargo diplomático. Tenía un cargo diplomático, entonces en ese caso me parece, y lo digo también como una opinión personal, estoy opinando sobre este tema, me parece que está sacada de proporción esa discusión al tratar de relacionarla con alguna irregularidad. Yo creo que ahí no hay una irregularidad, creo que se está sacando de proporción ese tema, pero por supuesto, como el propio presidente lo ha dicho, hay libertad para comentar, hay libertad para que los periodistas hagan su trabajo, y si ese trabajo inclusive algunas veces está en las insinuaciones o está en este tipo de cosas, pues es parte de lo que en democracia se discute. La libertad de expresión y la tolerancia no es para oír con lo que uno está de acuerdo, sino a veces para oír cosas con las que uno no está de acuerdo, pero es parte de los nuevos aires que se respiran en el país, así que es también parte de lo que en este momento algunos sectores, yo creo que pocos, y además en muchos casos direccionados, están comentando. No veo una relación entre lo uno y lo otro. ¿Qué conversó el presidente Lenín Moreno luego de posesionar al nuevo gabinete? ¿Cuáles son los direccionamientos? ¿Se ha pedido en algo en especial en este trabajo en equipo con el que se arranca el nuevo año ya? Creo que esto es lo más importante, los objetivos del gobierno que precisamente están en la línea que ya ha marcado el presidente Moreno, pero que tienen que profundizarse. ¿Qué línea? Más democracia, más transparencia, recuperar las instituciones, la independencia de poderes, la independencia de funciones y trabajar por el objetivo común de los ciudadanos, de su bienestar. Yo creo que tenemos la suerte, el privilegio de tener en este momento en el país un presidente que no tiene un apego por el poder, que no piensa en el poder por el poder y está todo el tiempo, creo que dándonos varias lecciones, unas lecciones de respeto, de tolerancia y de fijarse siempre en cuáles son los grandes temas del país, que por supuesto en este momento también tienen que ver con las oportunidades, con el empleo y con cómo poner, lo que yo decía al principio, la casa en orden. El hacerse cargo del país en este momento, después de años de autoritarismo, después de años de destrucción de las instituciones y también después de muchos años de maquillar la economía, de vendernos una ilusión sobre la situación económica, no es una tarea fácil, pero creo que tenemos un presidente valiente que ha escogido el camino más complicado, transparentar la realidad. Hay una factura que se está en este momento pasando por precisamente el no aterrizar la realidad
con la que se estaba viviendo en años anteriores? Sí, por supuesto. Yo creo que estamos todos, el país entero está pagando la factura de unas ilusiones, de unas quimeras, de las quimeras de la mesa servida, de las quimeras de las manos limpias. Lo que estamos viendo hoy en el país no es exactamente eso, pero le repito, creo que tenemos el privilegio de que en este momento gobierne el Ecuador alguien que ha tomado la decisión de enfrentar esa realidad, de no maquillarla, de no cubrirla, sino de decir esto es lo que está pasando con la economía, esto es lo que está pasando con las finanzas públicas, esto es lo que está pasando con los temas de corrupción. Y yo le aseguro que ni para el presidente Moreno ni para ningún gobierno es cómodo o es su mejor escenario el tener un caso de corrupción que se destapa todos los días. Pero eso es mejor que el encubrimiento. Eso es mejor que este falso espíritu de cuerpo, esto es mejor que lo que nos hemos acostumbrado lamentablemente en los años anteriores de tapar las cosas. Creo que eso tiene un costo, por supuesto, es un costo que el país entero está viviendo. No es fácil, no es un cambio rápido, pero vale la pena si queremos construir un país sobre los cimientos de la democracia y de la ética. Bien, ministra, el día de hoy también, durante la mañana, se suscitaron otros acontecimientos que quiero compartir junto a usted con los televidentes. Precisamente les contamos que trabajadores de Gamavisión realizaron esta mañana un plantón pacífico en los exteriores del Palacio de Gobierno. Con esta medida intentaban solicitar al presidente de la República, Lenín Moreno, que agilite el trámite de pago de los 6.7 millones de dólares que adeudan al canal por concepto de los enlaces ciudadanos no cobrados durante el gobierno de Rafael Correa, tal como lo determinó semanas atrás la Contraloría General del Estado. Los trabajadores lamentaron que esta medida impulsada por la reivindicación de sus derechos haya derivado en incidentes que se salieron de control. Por ello, pidieron mantener y profundizar el diálogo en busca de soluciones efectivas a la situación económica de la empresa, que enfrenta retrasos en los sueldos y la acumulación de deudas con diferentes entidades públicas y privadas, además de liquidaciones pendientes de los trabajadores que han sido desvinculados. También hicieron un llamado a las autoridades para atender este pedido de las familias de Gamavisión, un canal incautado por el Estado que no pudieron expresarse ante el primer mandatario. Ahí estábamos viendo precisamente las imágenes. De alguna manera también hicieron cuestionamientos sobre el uso de la fuerza, las acciones de la policía, de gases lacrimógenos, también de los perros en ese momento. ¿Cuál es su opinión al respecto, ministra? Sí, yo en la tarde, después de que conocí lo que había sucedido, vi algunas imágenes, hablé con algunas personas, las personas encargadas de comunicación en el Ministerio del Interior también se comunicaron con algunos de los representantes de los trabajadores. Yo en la tarde le decía, vía Twitter, pedí disculpas y dije, me disculpo por estos altercados, lo mejor sería que los evitemos, pero es indispensable que los evitemos de lado y lado. La policía tiene la difícil tarea de mantener el orden y, como yo lo había dicho en redes sociales, mi solidaridad con el reclamo de los trabajadores, o creo yo que en general cuando hay un grupo de personas que sale a reclamar, que sale a hacer pública su preocupación o su necesidad sobre algún tema, pues no podemos dejar de ser solidarios con eso, pero si los enfrentamientos se dan, si es que la policía reacciona, tenemos siempre que tratar de mantener las cosas en calma. Yo me he disculpado. De hecho, ahí estamos viendo su tweet. Exactamente, Ministra, me he disculpado las disculpas a los trabajadores. de este altercado. Yo soy, y estoy segura de que la policía también, los que más queremos que este tipo de cosas no sucedan. ¿Pero serán sancionados los policías? ¿Los uniformados habrán sanciones? Hay que mirar bien los videos. Yo no creo que la Policía Nacional haya levantado las vallas para lanzar a los perros. No es eso lo que yo veo. Tampoco veo que la Policía Nacional se haya acercado a un grupo de personas para lanzarles un gas. Seguramente lo que se dio es alguna tensión y en ese momento algo se salió de control. Pero se va a revisar en todo caso el accionar de los uniformados. Vamos a revisar qué es lo que pasó, vamos a revisar cuál es la dinámica, por qué decisión, por ejemplo, se llevan perros para ese tipo de controles. Hay que revisarlo, pero como le digo, yo creo que también hay que reconocer de lado y lado que hay que mantener, ojalá podamos mantener todos los reclamos en la mayor tranquilidad del caso, porque estoy segura pues que no es la policía que salta la valla para agredir a nadie, pero muchas veces en este tipo de reclamos las cosas pueden salirse de control, por eso al tiempo de disculparme he pedido
que tratemos de mantener los reclamos en paz. Gracias, ministra, por aclarar este tema que ha sido también pues punto de discusión y de varias reacciones durante toda la tarde. Este hecho que se suscitó en la mañana en las afueras de Palacio. Ya para finalizar esta entrevista, ministra, agradeciéndole también por su tiempo y por siempre acompañarnos en este espacio de entrevistas de Telediario Estelar. ¿Cuál es el ambiente real que se está viviendo en este momento en el gobierno, al interior del gobierno? Mire, gobernar es tomar decisiones todos los días, es enfrentar problemas todos los días. A veces nos bromeamos y decimos es apagar incendios todos los días, pero también es mirar resultados, también es mirar que las cosas se hacen de una manera diferente, también es mirar que avanzamos en la línea de lo que planificamos. Entonces, un día tiene 10 acontecimientos al mismo tiempo. Algunos de esos son problemas y hay que enfrentarlos, y eso es parte de la responsabilidad de gobernar, pero también hay una serie de satisfacciones. Permítame ponerle un ejemplo en el campo de la seguridad, que no es el campo de más satisfacciones, pues porque siempre tenemos incidentes, siempre tenemos problemas, pero al mismo tiempo cuando uno puede mirar que la policía resuelve un caso, que hay personas que incluso arriesgan su vida por cumplir su trabajo. La semana pasada un policía que estaba ya saliendo de su trabajo, que ya no estaba como policía, no estaba ni vestido de policía, ni en labor de policía, iba en un autobús y detuvo un asalto a mano armada. El policía tuvo un acto muy valiente. Este tipo de cosas también nos hacen pensar todos los días que hay quienes están construyendo un mejor país en todos los espacios de la sociedad. Los ministros, los funcionarios públicos tenemos que estar a la altura de eso. Un policía que se sube en un autobús y arriesga su vida para evitar un asalto es una persona que tiene una vocación y un amor, un compromiso por lo que hace, que yo creo que son pequeños ejemplos que nos obligan a todos a estar a la altura de eso. ¿Cómo nos vamos a quejar de los problemas políticos, de los conflictos políticos que son normales, cuando vemos que un cabo primero de policía, por su compromiso con el país, arriesga su vida en un bus? Creo que también son estas pequeñas satisfacciones, las de todos los días, que hacen parte del gobierno. Muchísimas gracias, ministra, nuevamente por estar con nosotros. María Paula Romo, ministra del Estado, ratificada ahora secretaria de la Política del Estado, mantendrá también otro ministerio que estaba a su cargo. Ahora vamos con más noticias. Lo ocurrido este lunes con respecto a la situación de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña es analizado con el ámbito legislativo, donde aún recogen las firmas para presentar una solicitud de juicio político en su contra. En el Parlamento no asumen los hechos de este lunes como una sorpresa. El presidente de la República está leyendo mejor el mensaje emitido por la Asamblea el día jueves de la semana pasada. Por el contrario, aseguran que el desenlace debería ser otro, más allá del retiro de funciones o la solicitud de licencia sin remuneración de parte de Vicuña. Como muchos asambleístas, coincido en que la vicepresidenta está caída. Por el bien del país, por tranquilidad de los ecuatorianos, por dignidad, por honor, yo creo que la vicepresidenta tiene que renunciar e inmediatamente. Debería ser consecuente con los ecuatorianos, presentar su renuncia y consecuente con el discurso del presidente. Fabricio Villamar de Creo fue el proponente de una resolución aprobada con 77 votos la semana pasada para que la Asamblea pida la renuncia de la vicepresidenta. Ahora tiene ya 58 firmas que respaldan una solicitud de juicio político en contra de María Alejandra Vicuña. Espera que el correísmo sume más voluntades. Yo creo que es democrático abrir esa oportunidad también para la gente de la bancada de la Revolución Ciudadana. Hasta recolectar el mayor número de rúbricas, Villamar se encuentra trabajando en obtener información para sustentar su denuncia. Las certificaciones en la superintendencia de banco respecto de cuáles son las cuentas que tiene la señora, cuáles son las tarjetas, cuáles son los movimientos de estas cuentas, a la Contraloría saber si es que declaró estas cuentas. Lo cierto es que el presente político de María Alejandra Vicuña pinta complejo, pues es otro frente que tiene, abierto además de lo judicial. Alexis Moncayo, Telediario. Se dictó orden de prisión preventiva para el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero Quesada por el presunto delito de peculado. Según Fiscalía, el perjuicio sería de $100.000. La Secretaría Nacional de Inteligencia, a la cabeza de Pablo Romero Quesada, invirtió dineros públicos presuntamente con información falsa. Así lo explicó la fiscal Ruth Palacios durante la audiencia de formulación de cargos en contra de Romero Quesada en calidad de autor y de 3 exfuncionarios de la SENAIN como presuntos coautores del delito de peculado.
La acusación se derivó de un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría respecto al uso de los fondos públicos permanentes de gastos especiales de SENAIN entre junio y agosto de 2013, donde se identificó gastos en varios operativos, entre ellos uno denominado Caminito. Toda la operación es como de 13.300.000 y algo, pero en sí el perjuicio del operativo son $100.000. El operativo Caminito supuestamente se dio porque la SENAIN creía que una red de hackers estaba realizando operaciones de inteligencia para perjudicar la seguridad integral del Estado. Aparentemente se contacta o se recluta un hacker para vigilar la seguridad, los sistemas de seguridad del país que habrían estado siendo vulnerados supuestamente. Sin embargo, según detalla la fiscal Palacios, no existiría constancia sobre el destino de los fondos, pues la identidad de la persona contratada, denominada alias Ruso y de nacionalidad española, no sería real, así como tampoco habría evidencia del producto realizado. Tenemos un pasaporte que contiene supuestamente los datos del informante, sin embargo, el embajador de España ha indicado que al parecer no corresponden a los emitidos por ellos. Al presentar los elementos de convicción que harían presumir el delito, el juez Luis Enríquez dispuso la prisión preventiva para Pablo Romero, quien se encuentra en España y tiene ya una orden de extradición al ser requerido en el caso del secuestro a Fernando Balda. Para los otros 3 procesados se dictó la presentación cada 15 días ante el presidente de la Corte Provincial del Guayas y la prohibición de salida del país. Además, durante los 90 días de la instrucción fiscal, se dispuso la prohibición de enajenar los bienes de los 4 investigados, así como la retención de los fondos hasta por $100.000. Olga Velasco, Telediario. Y en otras noticias, no se va a eliminar el artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación que se refiere al libre ejercicio profesional. Se mantienen las excepciones en cuanto a la no exigencia de título en medios comunitarios. Los integrantes de la Comisión de Derechos Colectivos que tramita las reformas a la Ley de Comunicación en la Asamblea aclararon la polémica en torno a la profesionalización de los comunicadores. Que la eliminación del artículo 42 no ha sido un tema de discusión dentro de la Comisión de Derechos Colectivos. En lo personal yo digo que se tiene que mantener el título. No hablan de eliminar el artículo 42 de la ley, pero sí de establecer excepciones, sobre todo para quienes ejercen el periodismo en medios comunitarios. Se le dé un apoyo para que ellos puedan cursar y acceder a la titularización. Es que dicen les preocupa lo que podría ocurrir con los derechos adquiridos por los periodistas titulados. Probablemente esto podría influir en el tema de la precarización laboral. Preocupación que comparte Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas, quien defiende lo que establece la norma sobre la profesionalización. No aceptamos que haya una confusión por parte de un asambleísta de conceptos, que se confunda lo que es la comunicación como un derecho con la comunicación como un ejercicio profesional, que es el que hacemos los periodistas. Por ahora, la comisión decidió acoger la propuesta de la ministra del Interior, María Paula Romo, de derogar los artículos 9 y 10 de la ley sobre los códigos deontológicos. Paso importante porque en ninguna ley existen normas deontológicas, solo en la Ley de Comunicación. ¿Y por qué necesitamos solo a nosotros ponernos códigos deontológicos? La Sala Especializada de Derechos Colectivos tiene hasta el 13 de diciembre para entregar el informe para segundo debate. Alexis Moncayo, Telediario. Y el 28 de noviembre, el Consejo de la Judicatura emitió una resolución con la que se daría paso al juzgamiento de delitos sexuales, aunque estos hayan prescrito. La decisión es apoyada por las familias de las presuntas víctimas del ex sacerdote cuencano César C. El Consejo de la Judicatura resolvió declarar como máxima prioridad el tratamiento preprocesal y procesal de los delitos contra la integridad sexual. Así, en el artículo 3 de la Resolución 110A/2018, dispone a los jueces, fiscales y defensores públicos inicien o continúen las investigaciones relacionadas a delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes en cualquier tiempo, considerando que dichos delitos se encuentran incluidos en los tipos penales cuyo ejercicio de acción no prescriben. La lectura la hacen de acuerdo a su interpretación de la consulta popular de febrero de 2018. Este argumento legal es tomado ahora por las presuntas víctimas del ex sacerdote cuencano César Cordero. Lo que obliga esta resolución es la que de forma diligente se realicen todas las diligencias que Fiscalía, que es la titular de la acción penal, estime son necesarias todavía para poder esclarecer los hechos. Recordemos que los presuntos abusos sexuales de César C. se habrían cometido desde hace más de 50 años. Las víctimas apelan a que los jueces apliquen la retroactividad para juzgar al acusado. No puede ser que muchos jueces, muchos abogados están defendiendo a estos seres
que violaron. La resolución de judicatura incluye en su artículo 2 que la Administración de Justicia velará para que los jueces no pongan trabas ni retrasos a estos procesos judiciales. Esta resolución, además de un posible juicio en contra de César C., permitiría analizar el caso del sacerdote Intriago en Guayaquil y las denuncias contra docentes que hayan cometido abusos sexuales décadas atrás. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Un exdocente de la unidad educativa Gualaceo en la provincia de Azuay fue sentenciado a 9 años y 4 meses de prisión por el delito de abuso sexual. Manuel Gustavo B., de 40 años de edad, recibe esta condena luego de haber abusado sexualmente a una alumna de tercer año de educación básica en 2015, cuando la víctima tenía 7 años de edad. En la Fiscalía del Cantón Gualaceo existen otras 3 denuncias contra el sentenciado por el mismo delito. En 2 casos está llamado a juicio y el otro se encuentra en etapa de instrucción fiscal. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos. Ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro. Todos los lunes a las 10 de la noche. Por Ecuador TV. El informe está listo. Eso es un golazo. Están hablando del partido de ayer. No sé cuánto quedó. Lo que sí sé es que el número 10 se rasura las piernas. Además, tiene un tatuaje en el antebrazo con el nombre de su hijo. Que a mí personalmente no me encanta, pero... ¿Qué? ¿Ustedes no ven el fútbol en HD? Hay detalles que solo ves en HD. Cámbiate al plan HD de CNT y recibe 0 costo de renta e instalación de equipos. CNT. En las faldas inmensas del monte. Tu grandeza buscó un pedestal para henchir tu ambición de horizonte. Y colmar tu ansiedad de ideal. ¡Que viva Quito! Quito. 484 años de fundación. ¡Que viva Quito! Preguntas sin respuestas. Misterio. Intriga. Secretos. Solo el detective más famoso del mundo podrá resolver los casos más complicados. No te pierdas sus aventuras en la serie ganadora de 9 premios Emmy, Sherlock, de lunes a viernes a las 18 horas, por Ecuador TV. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Yo soy el Chuyita quiteño. La vida me pasa encantado. Para mí ella es un sueño. Bajo este mi cielo amado, las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo. Y a esta hora damos paso a nuestro compañero Javier Ceballos, quien se encuentra en el Centro Histórico de Quito para compartir con nosotros la inauguración del Museo del Pasillo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Coméntanos cómo va esta inauguración. Hola Mariuxi, ¿qué tal? Muy buenas noches. 9 de la noche con 42 minutos estamos generando en vivo esta información desde el flamante Museo Escuela del Pasillo Ecuatoriano. Me encuentro justamente en una de las salas donde ustedes pueden apreciar ahora mismo en sus pantallas una colección de las portadas de los discos de los principales artistas ecuatorianos: Julio Jaramillo, Hilda Murillo, Hugo Enríquez, Gonzalo Castro, Humberto Santa Cruz, Pepe Jaramillo, Carlos Bonilla, Nelson Dueñas, hermanos Montesel, hermanos Villamar, Gonzalo Benítez, en fin. Esto es una sola réplica nada más de lo que ustedes pueden encontrar, amigos televidentes y visitantes de Quito. Justamente en esta semana de las fiestas de Quito pueden venir acá al Museo del Pasillo y conocer un poco más de este género musical, identidad del Ecuador. A su izquierda ustedes tienen una réplica del famoso dúo Benítez y Valencia, conformado por Gonzalo Benítez y Luis Alberto Valencia. Y un poco más a su izquierda, si David también me ayuda,
ustedes van a encontrar una réplica de lo que fue una cabina de radio de antaño, donde en las radioemisoras de aquel entonces pues se difundían y se daban a conocer los primeros pasillos ecuatorianos. El Museo Nacional del Pasillo, amigos televidentes, fue inaugurado hace pocos instantes por el presidente de la República, Lenín Moreno, y en este acto hubo varios puntos importantes, entre ellos la suscripción del acuerdo ministerial, con lo cual se incorpora al patrimonio nacional intangible al pasillo ecuatoriano. De la misma manera, se hizo el reconocimiento con la condecoración de Orden Nacional al Mérito en el grado de caballero a varios autores y compositores ecuatorianos, entre ellos Piedad López, Mercedes Mendoza Suasti, Héctor Jaramillo, Segundo Bautista Consuelo Vargas, Fresia Saavedra, Hilda Murillo, Luis Gonzalo Godoy, entre otros artistas. Informarles a ustedes, amigos televidentes, que justamente nos visitan acá en Quito justamente por las fiestas de los 484 años de fundación, que el Museo y Escuela del Pasillo se abrirá a partir de este miércoles al público en general, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada será gratuita, así que la invitación está hecha muy cordialmente a ustedes, amigos televidentes. Si quieren venir a Quito a disfrutar de estas fiestas, a conocer un poco más de este género musical ecuatoriano, el pasillo, puede venir acá al Museo del Pasillo, ubicado acá en la avenida García Moreno y Bolívar, en el centro de la urbe. Reiteramos, este museo estará abierto al público desde este miércoles, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Inicialmente el costo de la entrada será gratuita para el público visitante. Yo con esta información te devuelvo el paso a ti, Mariuxi, que sigues con más información desde estudios. A todos ustedes, una excelente noche. Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por ese reporte, traernos más detalles. Seguramente en los próximos informativos tendremos tus reportes sobre cada una de estas novedades que vamos a tener, cultura y música junto al Museo del Pasillo ya en Quito. Vamos ahora con más información. El Ministerio de Inclusión Económica y Social trabaja en el desarrollo de un modelo social enfocado en el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Conozcamos los detalles en el siguiente reportaje. Promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad es el objetivo del MIES, mediante la inclusión laboral tanto en el sector público como en el privado. Puedan emprender, puedan ser beneficiarias de políticas de inclusión económica, se pueda cumplir con el 4% que cada empresa pública y privada tiene que tener de personas con discapacidad en sus roles de pago. Desarrollar su potencial por medio del emprendimiento que fomente su autonomía y dependencia es otra estrategia que ya da sus primeros frutos. Con una exposición de sus trabajos manuales navideños, muestran sus habilidades en el arte. Haciendo trabajos manuales, ejercicio, hacer bailoterapia, ser duro. Para que realmente esa persona con discapacidad tenga esas herramientas que le permitan ser parte de la vida productiva. Y mientras tú los vas conociendo y todo, o sea, tú vas a poderlos trabajar, vas a poderlos manejar. O sea, solamente es capacitarnos. En Guayaquil se registran 71.966 personas con discapacidad. La más común, la discapacidad física, auditiva y visual. De ellas, 14.095 tienen empleo. Soy esquizofrénica mental psicológica. Yo vivía en la calle, llegué con mi panza grande que tenía estreñimiento, me la bajaron rapidito con los cuidados de la doctora y los profesores. Políticas públicas de prevención, protección y promoción social con acciones innovadoras que buscan concienciar a la población en el respeto a los derechos de los grupos de atención prioritaria. Mariuxi Buenaño, Telediario. En Guayas, 35 médicos, 19 psicólogos y 8 trabajadores sociales calificarán a las personas con discapacidad utilizando el llamado baremo ecuatoriano, que fue lanzado este lunes. El instrumento fue diseñado en base a parámetros nacionales. La elaboración y difusión del denominado Manual de Calificación de Discapacidades es considerado para quienes las tienen como un instrumento esencial para la reivindicación de sus derechos mediante la sensibilización ciudadana. Es lo que siempre hemos estado esperando últimamente, para que nos han prometido darnos un manual actualizado para todas las personas con discapacidad. El instrumento es el denominado baremo ecuatoriano, que consiste en un sistema de cálculos para fijar datos. Y en conjunto el CONADIS con el Ministerio de Salud Pública y las universidades
universidades han aportado en hacer un nuevo instrumento de calificación para personas con discapacidad, un instrumento nuevo. Durante 2 décadas, la calificación de cualidades de las personas con discapacidad dependió de manuales extranjeros. Porque el baremo que habíamos estado utilizando anteriormente fue hecho por técnicos españoles y el actual obedece a la normativa ecuatoriana, a nuestra realidad dentro del contexto de los discapacitados ecuatorianos. Además de los tipos de discapacidad, el instrumento ecuatoriano adapta e incorpora a las minusvalías que incluso son reconocidas dentro de la Ley Orgánica de Discapacidades. Incluye la atención, la valoración desde todas las percepciones de las personas con discapacidad, no solo desde su parte funcional, sino la capacidad para poder adaptarse a su entorno. En Guayas existen 35 médicos calificadores, 19 psicólogos y 8 trabajadores sociales que harán la valoración de discapacidades con el nuevo instrumento ecuatoriano que fue lanzado este lunes. César Eduarte, Telediario. Con música y danza se celebró en Loja el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La empresa privada e instituciones públicas se unieron para reivindicar los derechos de este sector prioritario del país. Al son de la Orquesta Integración Lojana, conformada por jóvenes con discapacidad, este grupo de atención prioritaria celebró en Loja su Día Internacional. Vicente Castillo, en representación de la Asociación de Personas con Discapacidad Visual, manifestó que este es el momento de exigir el cumplimiento de sus derechos. Porque yo, por ejemplo, una persona con discapacidad no celebro el ser ciego, ¿no? Sino más bien una conmemoración para elevar nuestro grito de voz ante la sociedad, ante las autoridades de turno, para decir que las personas con discapacidad estamos aquí, que somos seres humanos y que también queremos integrarnos a la sociedad con los beneficios que a veces prestan. La empresa privada apoyó la iniciativa. El sector empresarial debe trabajar de la mano con las instituciones públicas para asegurar un mejor nivel de vida de las personas con discapacidad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, el aporte solidario, desinteresado para hacer este tipo de eventos. En Loja se ha trabajado por los derechos de las personas con discapacidad, explicó Yuri González, del Colegio Ángel Pastrana. En esta unidad educativa estudian jóvenes con discapacidad auditiva. Entonces nosotros conmemoramos un año más declarado por la ONU, el hecho de tener derechos, el hecho de ser ya incluidos en una sociedad, aunque nos falta muchísimo, pero estamos en el trabajo. El talento de los jóvenes en la danza, el canto y otras áreas fue presentado al público lojano, con un mensaje de esperanza y levantando su voz para exigir el reconocimiento de sus derechos. Alejandra Sánchez, Telediario. Empezamos con 1.404 postes. De ahí sembré 4 hectáreas más, llegué a 6 hectáreas. Y un cliente me dijo, Olvi, yo necesito esta fruta para Estados Unidos. Yo dije, mi amor, vámonos a la CFN. Ahí podemos dar más fuente de trabajo. Ahorita tengo 30 hectáreas y va un proyecto para 40 hectáreas. Yo veo que a don Olvin el universo le está devolviendo aquello que hace con tanto cariño, porque veo que tú amas lo que haces. Es por eso que le estamos inyectando muchísimo dinero a los productores, a los emprendedores nacionales. Los grandes, los medianos, los pequeños reciben los créditos de Ban Ecuador, de la Corporación Financiera Nacional, para sacar adelante sus proyectos. El gobierno de todos. ¿Sabían que hace 40 años la capital del Ecuador fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad? Y no por nada. Quito está lleno de lugares mágicos, comida deliciosa, gente interesante, arte, cultura y además historia. He recorrido esta bella ciudad durante 12 días para festejar con ustedes su patrimonio. La ciudad de Quito me fascina. No te pierdas de esta expedición. En Quito, 4012. ¿Qué más, ve? Yo te he visto en la tele. ¡Ah! Todos los sábados a las 20:30, aquí, por Ecuador TV. El gobierno cumple sus promesas. En lo que va de 2018, el programa Médico del Barrio atendió a cerca de 300,000 pacientes en todo el país. Nuestros equipos identificaron 71,125 casos de vulnerabilidad, que son atendidos a nivel nacional de forma integral por las brigadas Médico del Barrio. Promesa cumplida. El gobierno de todos. Forma parte de nuestro club de suscriptores de Diario El Telégrafo por $13,90 mensuales. Benefíciate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional. Club de suscriptores El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio.
Hay momentos que unen más a las personas, como verse después de mucho tiempo. Los gestos inesperados. Los recuerdos que merecen un like. O los amigos que hacen de todo para sacarte una sonrisa. Esta Navidad hay conexiones que emocionan. Encuentra tu smartphone ideal y contrátalo con un plan de CNT desde $24,99 más impuestos. Postea libremente en Instagram y comparte con todos. Además, recibe Deezer Premium. CNT. Historias cotidianas de la realidad latinoamericana. Crónicas, entrevistas y exploración a profundidad de varios temas. América Ahora. Domingo 18:30 por Ecuador TV. Estamos de regreso. Les contamos en temas de seguridad. La Policía Nacional registra una reducción en las cifras de robos y asaltos en la provincia del Guayas en comparación con meses anteriores. Las autoridades provinciales buscan implementar mecanismos para minimizar la percepción de inseguridad ciudadana. Las recientes estadísticas de la Policía Nacional en la Zona 8 dan cuenta de una reducción en las cifras de delitos, tales como robo a personas, asaltos a domicilios y hurtos. Tiene una reducción del 14.2% en todos los delitos. Esto es 2.511 eventos que se han reducido. Algunas de las cifras recogidas en Guayaquil, Durán y San Borondón entre el 1 de enero y el 23 de noviembre del 2018 reflejan que el robo a personas registra 7.972 denuncias en comparación con el año anterior, cuando se reportaron 9.075 asaltos. 5.127 personas fueron detenidas en delito flagrante y en operativos posteriores. En las calles, la ciudadanía hace su apreciación sobre estas cifras. Depende, porque aquí en el centro, como hay harta gente, sí hay seguridad, pero usted se va a otras partes, otros lugares, ahí sí tiene que andar pila porque los ladrones... Aprovechan muchas veces que uno no tiene los vidrios abajo o arriba, de todos modos los rompen. A criterio de la gobernadora del Guayas, los hechos delictivos van más allá del accionar de los delincuentes. También tienen que ver con las leyes vigentes que, a su criterio, fomentan estos actos. A ir a las audiencias públicas para que vean todas las argucias de las cuales se valen ciertos abogados para liberar una y otra vez a los delincuentes. Y sí, vamos a insistir en recomendaciones para la seguridad de los ciudadanos, pero también vamos a ir al Congreso, a la Asamblea, en medio de toda la baraúnda política, a recordarles que las leyes están favoreciendo a los delincuentes. En el Consejo Provincial de Seguridad de este lunes, se anunció para los próximos días un operativo conjunto entre Policía y Fuerzas Armadas en las 87 zonas rojas identificadas en Guayaquil. César Eduarte, Telediario. Haz de tus obsequios una sorpresa. Bono favorito, el regalo que se convierte en lo que todos quieren. Por Fiestas de Quito, celebra a Quito a lo grande el 5 de diciembre con el Tribunazo a partir de las 4 p.m. en la Tribuna del Sur, con la participación de Grupo Mapalé, Estoque, Marqués, El Combo de las Estrellas, Grupo Galé, Juanita Urbano y su orquesta. No te lo pierdas. Viviremos un espectacular homenaje a Quito con el auspicio de CNT, la garantía técnica de Maxi Audio y el Ministerio de Cultura. El gobierno de todos. Calor intenso. Nieves perpetuas. Rutas extremas. La guía básica para sobrevivir y ser a prueba de todo. Sobreviviente con Bear Grylls. De lunes a viernes 19 horas. Por Ecuador TV.
Continuamos con noticias internacionales. El expresidente de Perú, Alan García, abandonó la residencia del embajador de Uruguay en Lima luego de que el país negara su solicitud de asilo diplomático presentada hace 20 días. El gobierno de Uruguay rechazó el pedido de asilo diplomático al expresidente de Perú, Alan García, quien es investigado por recibir un presunto pago ilícito de Odebrecht y sobre quien pesa una orden judicial de impedimento de salida del país desde el 17 de noviembre. La decisión la anunció el presidente Tabaré Vázquez en una rueda de prensa. Porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú. Por estas consideraciones estrictamente jurídicas y legales es que el gobierno uruguayo, el presidente y el canciller, como lo establece la ley, no concedemos el asilo político. Además, Vázquez pidió a García que salga de la residencia del embajador, de donde permanece desde mediados de noviembre cuando solicitó el asilo. García aseguró en su momento que las investigaciones son el resultado de una persecución política y no de un proceso judicial independiente. Junto a García, los expresidentes de Perú, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, también han sido investigados por la justicia peruana, mientras que el mismo caso acabó con la destitución del cargo de presidente de Pedro Pablo Kuczynski. En abril de este año, en el marco de la Cumbre de las Américas organizada en Perú, el actual mandatario uruguayo Tabaré Vázquez suscribió el compromiso de Lima por gobernabilidad democrática frente a la corrupción, que puso énfasis en las prácticas irregulares de la construcción de obras públicas. Fernanda de la Bastida, Telediario. Gracias a ustedes por informarse con nosotros. Que tengan una excelente noche.